Buenos días, hermanos. Provoca un poquito de tristeza ver el templo vacío, pero gracias a Dios tenemos nuestra fe que traspasa las murallas, que no se define en un lugar físico, en un espacio, sino que en nuestro corazón. Y podemos rendirle un culto al Señor ahí donde estamos, en su casa, con su familia. Espero que no esté enfermo, y si lo está allí en su cama, puede usted levantar sus manos, adorar al Señor junto con nosotros. Queremos invitarle a unirse. Hoy es domingo, es el día del Señor, y vamos a dedicarle a Él toda la gloria y toda la alabanza. Le invito a orar con nosotros. Gracias, Señor, por tu amado Hijo Jesús, que hizo posible en la cruz que podamos estar aquí rindiéndote culto a ti, nuestro Dios verdadero. Qué bueno es saber que no te limitas, Señor, a una iglesia, que estás recibiendo nuestra adoración. Te la damos de todo corazón. A pesar de todo lo que esté sucediendo, tú sigues siendo el Señor. Tú no has cambiado. Al contrario, has mostrado tu misericordia, tu paciencia, tu perdón, tu bondad, Señor. Gracias por estar aquí. Ahora pedimos que el glorioso Espíritu Santo nos guíe en todo esto que vamos a cantar, porque queremos, más que todo, agradar el corazón tuyo, Padre. Que a ti te agrade lo que cantamos. Es para ti, en nuestra serenata de amor, junto con todos nuestros hermanos. Recibe tú la gloria, recibe tú el honor y recibe todo nuestro amor, Señor. Te lo damos por el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo el Señor. Amén. Únase a cantar con nosotros. Acerquémonos al Señor. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos ver revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy,
Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Soy libre en ti, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Dígalo, viviré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Mi Señor. A declarar con nosotros, Dios es por nosotros. Él vence las tinieblas. No tenga miedo, no tenga dudas. Él está con nosotros. Lo creemos. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece y no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay. Quiero compartir lo que dice aquí en Romanos 12, en la versión NBI, versículo 1 y 2 dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta todas las misericordias del Señor, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es difícil adorar al Señor en estas circunstancias. Hay muchos enfermos, otros están quedando sin trabajo, comienza el frío y sabe que las noticias son cada vez menos alentadoras. Están anunciándonos muerte, están preparando cementerios, lugares, y en estas circunstancias es un sacrificio adorar al Señor. Cuando no tenemos ganas,
cuando hay un decaimiento, cuando hay una mala noticia, un mal presagio del futuro. Créame que en medio de todo esto el Señor sigue siendo el Señor. Él sigue reinando. Él sigue siendo nuestro Dios. Piensen los cristianos que tenían que adorar al Señor escondidos en los primeros siglos, perseguidos. Piensen ellos. Si ellos fueron capaces de en esas circunstancias adorar al Señor, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? Adore al Señor. Él sigue siendo digno. Él sigue siendo el Señor digno de toda adoración. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Dígale al Señor, tú eres digno. Te adoramos, Señor. Visita a cada persona que está oyendo este culto, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Me has amado, oh Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Su trono está. Hoy te coronamos rey y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Hijo amado del cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Me has amado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te proclamamos rey y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor.
es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder, Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Tú eres digno, Señor. En ti están los tiempos, en ti están todas las cosas. Tú llenas el universo y todo lo que sucede, tú lo permites, Señor. Vamos a someternos a tu voluntad, a tu tiempo, a tu orden, Señor. Nos postramos delante de ti. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu autoridad, ante tu majestad. Toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad, al príncipe de paz. tú lo llenas todo. Sí, Señor, solamente tú. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro. El universo te adora. Tú lo ordenas. Tú lo ordenas todo. Tú lo ordenas todo. Tú eres el centro. El universo te adora. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad, al príncipe de paz. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro. El universo te adora. Tú lo ordenas todo.
más poderoso es que el estruendo del mar, firme en su trono es por la eternidad, la creación cantará, porque el Señor es Rey, más poderoso es que el estruendo del mar, firme en su trono es, por la eternidad, la creación cantará, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro, el universo te adora, tú lo ordenas todo, tú lo ordenas todo, tú eres el centro, el universo te adora. Te adoramos, Señor. Rendimos todo honor a ti, Señor, toda pleitesía a ti, porque eres digno, Señor, de ser alabado, digno de ser exaltado, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Hoy estamos aquí, Dios mío, Señor, trascendiendo el tiempo, Señor. Bendito Dios, para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre, Señor. Bendito Dios, y clamamos a ti, creyendo, Señor, que tú estás con nosotros, creyendo que tu presencia está con nosotros, Jesús, porque tú eres el centro, Señor, de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestra vida, Señor, de nuestra oración, Dios mío. Por eso a ti clamamos en esta mañana, Señor. Clamamos a ti, a tu nombre poderoso, Señor, creyendo, Dios mío, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Padre, tu palabra dice que las naciones son como una gota de agua en tu mano, Señor. Bendito Dios, tú tienes el control aún de esta circunstancia que estamos pasando, Señor. Bendito Dios, por eso a ti, Señor, clamamos, a ti oramos, a ti rogamos e intercedemos, Señor, por cada persona que está en su casa en este momento, en este servicio, Señor, unido en el Espíritu, Dios mío, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú extendiendo tu poder, Señor, sobre sus hogares, sobre sus vidas, Señor. Que seas tú sanando en este momento, Señor, toda enfermedad, Señor, toda dolencia, Señor, que haya en cada hermano, en cada persona, Señor, en sus hogares, Señor, viendo a través del celular, a través del computador, de la televisión, Señor, este servicio. Nosotros te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Dios poderoso, que seas tú glorificándote una vez más, Señor, así como lo hiciste hace 2000 años atrás, Señor. Seas tú, Señor, yendo a sus hogares, yendo a sus casas, Padre. Te pedimos también por las personas, Señor, que están conociendo de Dios mío, que tú te reveles a ellos, Padre. Te pedimos, Señor, revélales tu amor, Señor, revélales tu persona, Señor. Rompe esas cadenas, Señor, en sus vidas, Señor, que les impiden ser hijos tuyos, que les impiden, Señor, ser libres, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Dios mío, te pedimos, Espíritu Santo, sea obrando, Señor, a través de esta pantalla, Señor, en sus hogares, en sus vidas, Señor. Te pedimos también por los niños, Señor, ellos que están pasando estas circunstancias, Señor, que muchos de ellos tratan de comprender, Señor, toda esta situación, Dios mío. Te pedimos, Señor, que seas tú guardándoles, Señor. Confiamos en tu poder, Señor. Confiamos en tu sangre preciosa, Señor, que como un día guardó, Señor, al pueblo de Israel de la muerte, Señor. Confiamos en tu sangre preciosa, Señor, que puede guardarnos, Señor. Papá, te pedimos por los niños, Señor, en sus hogares, Señor. Protégeles, ministra sus corazones, ministra paz, Señor. Ministra tranquilidad, Dios mío. Te lo pedimos, ministra confianza en sus vidas, Señor. Te lo rogamos, Dios mío. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, creyendo que tú irás desde los cielos, Señor. Amén. Vamos a orar confiadamente. El amor del Señor es profundo, es grande, es capaz de cubrirnos. El Señor es bueno. Cante con nosotros esta canción. Es una tremenda realidad.
El amor del Señor es más profundo. Alcanza al pecador más bajo. El amor de Dios alcanza nuestros errores más anchos, nuestra deslealtad más grande. El Señor con su amor lo cubre. Créalo, créalo, confíe. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está su amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Su amor me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está su amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Su amor me bastará. Gracias, Señor, por contar con ese amor. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
suficientes para mí. Creamos en ese amor del Señor. Creamos en que el Señor está preocupado de nosotros. No se ha ido, no nos ha dejado solos. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias, pero el Señor está con nosotros. Él no tiene prohibición de visitarnos. Contamos con su glorioso Espíritu Santo. Creamos en Él. Bendito sea el Señor que nos ha guardado y nos ha protegido durante este tiempo. Porque como decía esta canción al finalizar, bendito es el amor del Señor que nos ha guardado, nos ha cuidado y siempre ha estado frente a cada circunstancia que estamos viviendo a nuestro lado. Y hoy quiero compartir en el libro de Efesios, en el capítulo 2, pero no olvidando de que terminamos la semana pasada en el libro de Efesios capítulo 1 diciendo que el Señor, el Dios del cielo, bendijo a Jesucristo con toda bendición espiritual y lo puso por autoridad y por cabeza sobre la iglesia, y que la iglesia está completa, está perfecta en Él. Entonces nunca tenemos que olvidar que toda la esencia del Evangelio es Cristo, y eso es lo más importante. Entonces ahora vamos a orar para comenzar este tiempo y luego vamos a dar la lectura de la palabra. Te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder ministrar tu palabra y que a través de ella, Señor, el conocimiento de Jesucristo sea manifestado en la vida de los oyentes. Rogamos con todo nuestro corazón que tu gracia soberana se haga presente en nosotros en esta hora y que podamos entender el mensaje de la palabra, Señor. No queramos entenderlo intelectualmente, sino que nuestro espíritu se abra a la palabra para que nuestro espíritu sea edificado por Cristo Jesús el Señor. Amén y amén. Muy bien. ¿Cómo sabemos si estamos viviendo la vida de Cristo? Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para demostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por lo cual Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que están cerca. Por medio de él, los unos de los otros,
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Recordemos que la palabra nos enseña en esta epístola de Pablo a la iglesia en Éfeso, llamado los Efesios, la carta a los Efesios, que ellos estaban en un contexto, como hablábamos la semana pasada, muy difícil, muy complicado. Ahora el apóstol Pablo se da cuenta de otra situación que pasa, aparte del tiempo que él estuvo en la iglesia, que ayudó en esta comisión pastoral durante 3 años forjando los discípulos del Señor en aquel lugar. Se da cuenta, por lo que le están comunicando, de que la iglesia en algún momento pasa de ser una iglesia un tanto no tan liberal o con una visión hacia afuera como lo que él quería, sino que de alguna manera la acción judaizante se comienza a manifestar sobre la iglesia en Éfeso. Y es entonces ahí donde el apóstol Pablo comienza a escribir este segundo capítulo, en el cual nosotros queremos de alguna manera ir desglosando para que ustedes puedan entender cómo de alguna manera muchas veces lo que pensamos que es correcto se vuelve incorrecto, o lo que pensamos que es cierto en algún momento se vuelve una verdad para nosotros, pero no una verdad a la luz de la palabra. Entonces tenemos que comprender primero esta tremenda declaración que hace en el verso 1, que en Dios, dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y comienza hablando entonces el apóstol Pablo y dice, esta es su verdad. En esta verdad ustedes siempre tienen que entender que alguna vez estaban muertos en delito y pecado, porque la palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron están destituidos, apartados de la gloria de Dios. No hay un lazo entre el hombre pecador, el hombre que no tiene una vivencia con el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios o Dios mismo, porque Dios es espiritual. Entonces el hombre en su parte natural o carnal o en su muerte espiritual no tiene la capacidad de relacionarse con Dios. Entonces describe el apóstol Pablo, dice, porque el Señor te dio vida estando muerto en vuestros delitos y pecados. Entonces obviamente no está hablando de una muerte natural, pero está hablando de la muerte espiritual. La misma muerte que Adán tiene en el huerto de Edén cuando peca. No es que él haya muerto físicamente, sino que murió en su relación espiritual con Dios. Ya no tenía esa misma comunión del momento de pecar. Por eso lo que estaba diseñado para el hombre que estaba en el huerto de Edén, el Señor saca a Adán y Eva del huerto y junto a sus hijos y ya no pueden entrar al huerto. Y si usted lee el libro de Génesis se va a encontrar que Dios pone ángeles con espadas desenvainadas afuera del Edén para que nunca más pudiera entrar Adán. O sea, la bendición que tenía con Dios la perdió porque su espiritualidad, su relación con Dios profunda se había terminado. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es quiénes éramos en Cristo, porque algunas veces nos olvidamos quiénes éramos sin Cristo. Y es más, algunas veces estando dentro de la misma congregación o dentro de un mismo templo o dentro de una misma religión, nosotros en algún momento como que lo antiguo se nos hace parte de nosotros y comenzamos a hacer las cosas que no son necesarias hacer, porque la Biblia dice que en Cristo, claramente dice, estábamos muertos en delitos y pecados, pero dice, pero Él te dio vida. O sea, la vida del creyente debe ser una vida en el Espíritu. Entonces, miren lo que dice el verso 2 de Efesios, en los cuales dice, anduviste en otro tiempo. Entonces Pablo le aclara a los hermanos de Éfeso y les dice, ojo, ustedes anduvieron de esta manera. Y les vuelve a recordar, por si acaso, algunos de los andares espirituales en la oscuridad que ellos tenían,
puedan volver a repetirse. Y eso es grave porque los éfesos venían caminando en un sentir. Entonces el apóstol Pablo dice, ojo, que me parece que están haciendo lo incorrecto, o me parece que están caminando en un principio que yo no les enseñé. Entonces dice que ustedes anduvieron en otro tiempo. Eso es claramente, nosotros estuvimos así. Si tuviéramos que aplicarlo a nosotros, estamos diciendo, nosotros estuvimos en este tiempo. Así fuimos antes. ¿Cómo fuimos? Dice que primero la gente sigue la corriente de este mundo. Entonces el apóstol Pablo le dice a los éfesos, le dice, cuidado Efesios, con que ustedes estén volviendo a pensar como este mundo, a tener la misma sensación que tiene este mundo, a pensar de la misma manera que piensa este mundo, a seguir la corriente de este mundo. Porque me parece que yo no les enseñé acerca de Cristo que fuera así en nuestras vidas. Recuerden que estamos hablando de un Cristo que nos dio la victoria, el capítulo 1, de un Cristo que nos pone en lugares celestiales, de un Cristo que nos dice quiénes somos, que somos sellados por el Espíritu Santo para caminar en bendición, para tener nosotros el sello del Espíritu Santo diciéndole al mundo que somos gente distinta. Pero al parecer los hermanos de Éfeso comienzan nuevamente a tener esta corriente de este mundo, a pensar cómo piensa este mundo, a analizar las cosas como analiza este mundo, a ver que las cosas que están sucediendo afuera tienen razón los restos, y yo me uno a ese sentir y me uno al sentir de lo que está pasando afuera, de lo que está viviendo este mundo, y me uno a la crítica constante de la gente, la una contra la otra, la crítica al gobierno, la crítica social, la crítica mediática, y queremos hacer cosas, pero el apóstol Pablo dice, ojo, ustedes andaban así. Entonces los creyentes no podemos nosotros seguir la corriente de este mundo. En segundo lugar dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, piense usted por un momento, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? Está hablando de Satanás. Entonces dice que los que andan en la corriente de este mundo andan conforme al príncipe de este mundo. Porque Satanás es el príncipe de este mundo, pero Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces yo decido, aún viniendo a la iglesia y aún teniendo principios de evangélico y aún teniendo principios de mi doctrina o de mi teología dentro de mí, si decido caminar por la vía de Jesucristo o decido caminar por el camino que estaban caminando los efesios. Estaban pensando que ahora podían, y el apóstol Pablo dice, ustedes no pueden caminar así. Dice, este espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, piensen por un momento y evalúen esto, que la gente que sigue la corriente de este mundo y que ve y que se sujeta a los pensamientos de este mundo, se sujeta a las verdades espirituales que este mundo está teniendo, que son verdades espirituales negativas, porque las verdades espirituales del reino de los cielos dice que ahora nuestra ciudadanía, y lo dice más adelante, es de arriba, es del reino de los cielos, no desde la tierra. Algunas veces queremos que nuestra justicia sea desde la tierra hacia el cielo, y no es así. La justicia es del cielo hacia la tierra. Entonces el apóstol dice ahora, entre los cuales dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Le vuelve a decir, ustedes anduvieron. Y ahora dice, ustedes vivieron así, pero necesitan cambiar. ¿Y cómo vivieron en otro tiempo? ¿Cómo vivieron? No cómo están viviendo, sino cómo vivieron. Dice, vivieron en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne, haciendo los deseos de sus pensamientos pecaminosos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces el apóstol Pablo le dice, ustedes eran así sin Cristo. Ustedes seguían la corriente de este mundo, eran sujetos al principado de la potestad del aire, que es Satanás. Vivían como hijos de desobediencia, vivían en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de esa carne y de sus pensamientos, y eran por naturaleza hijos de ira. Vivían. Pero no puede ser el ahora.
La iglesia en Éfeso parece que estaba acostumbrándose nuevamente a que la acción de este mundo, a que el príncipe de este mundo, a que la potestad del aire de este mundo volviera a involucrarse en sus vidas. Y en vez de tener una vida espiritual, comenzaron a pensar como todo el mundo. ¿Estás tú pensando como todo el mundo? ¿Estoy yo pensando como todo el mundo? ¿O mi pensamiento es un pensamiento del reino? ¿Mi pensamiento es un pensamiento como el Señor quiere que tengamos que manejar o caminar? Entonces, nosotros éramos sin Cristo así. Ahora en Cristo, dice la Escritura, que somos distintos. Continuemos en el pasaje, el verso 4. Empieza el apóstol Pablo diciendo, pero Dios, pone este pero, es decir, seguramente éramos así, de esta manera. Bendito sea el Señor que ya no lo somos. Y si usted aún lo es, usted necesita encontrarse con Jesucristo. Usted necesita que Jesucristo cambie profundamente su vida. Entonces dice que ahora nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Ya entendimos quiénes éramos sin Cristo. Ahora tenemos que entender quiénes somos en Cristo. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, está hablando de la salvación, aun estando nosotros muertos en pecado, así estábamos, muertos. Y dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo, entre paréntesis dice, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo es tan didáctico al hablar, es tan certero al tener esta palabra y dice, muy bien, esto éramos sin Cristo, teníamos pensamientos de este mundo, vivíamos en la carne de este mundo, vivíamos conforme a como operan los hijos de desobediencia, vivimos conforme al príncipe de este mundo, pero ya no. Verso 4 dice, pero Dios, es el pero de Dios, el que nos cambió profundamente lo que somos. ¿Cómo? Con su infinita misericordia. La misericordia es lo que Dios hace que cada mañana florezca en nosotros. La Escritura dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso habla de que el Señor todo el tiempo está queriendo que la gente cambie, pero algunas veces la gente no quiere cambiar porque se resiste a tener la vida de Cristo dentro de sí. Entonces dice que Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos. Dice que nos sacó de la muerte y nos dio vida, pero juntamente con Cristo. No puedes tener una vida apartado de Jesucristo. No puedes tener una vida lejos de Jesucristo. No puedes tener una vida en tu propia condición espiritual, en tu propio sentir espiritual. Hay gente que dice, bueno, yo soy de tal iglesia, o hay gente que dice, yo soy católico, nunca fue a misa, nunca se dio su catequesis, nunca hizo su primera comunión. Pero tú le preguntas si él es católico y te dice que sí. Así mismo hay evangélicos que dicen que son evangélicos porque alguna vez su mamá, su papá, su hermano, su amigo lo llevó a la iglesia y tiene ese concepto de que él es evangélico, o no importa la religión que hayas profesado en algún momento, pero la Biblia dice que solamente la vida del Señor se produce al interior de Jesucristo. O sea, es en Cristo que las cosas cambian. Fuera de Él nada podemos hacer. Dice, y juntamente con Él ahora nos resucitó. ¿Por qué nos resucitó? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos resucita y nos saca de la muerte a su vida eterna. Nos hemos sido transformados. Es en Cristo. Nadie por sí solo puede resucitar. Nadie. Nadie por sí solo puede tener una vida propia. Toda vida sin Cristo es una vida de fracaso. Toda una vida sin que Cristo venga y te saque de la oscuridad, te saque de la muerte y te lleve a su conocimiento eterno, te lleve a su verdad eterna, a su luz eterna, es en Él. Somos resucitados en Él. Y asimismo dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto es lo que más me gusta a mí.
Porque muchas veces no entendemos y queremos bajar a Dios a nuestra realidad. Lo hablaba la semana pasada. No puedes bajar a Dios a tu realidad. No puedes preguntarle, Señor, ¿por qué me está pasando eso? Esto es tu realidad natural. Señor, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo hoy día? Esa es tu realidad natural. Ahora, a pesar de tu realidad espiritual, y lo dije al comienzo hace una semana atrás, tú tienes que tener una realidad espiritual. Y en esa realidad espiritual el apóstol Pablo dice, hermanos de Éfeso, o hermanos de Esmeralda, o hermanos de no importa qué lugar que sean, dice, estaban muertos, pero ahora tienen vida en Cristo. Y ahora son resucitados en Cristo. Y ahora dice que ahora ustedes están sentados en los lugares celestiales, dice, con Cristo. O sea, mi vivencia es que yo tengo que tener un andar espiritual. Comenzó el apóstol Pablo diciendo, ustedes andaban antes así, en la corriente de este mundo, pero ahora ustedes andan en los lugares celestiales. Ustedes están en una nueva vida en Cristo. Su andar es en esta vida en Cristo. Están juntamente con Cristo crucificados. Y ahora están sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, mi necesidad espiritual es comunicarme con Dios todo el tiempo. Cuando tú no logras comunicarte con el Señor es porque tu espíritu se empobreció. Es más, a lo mejor tu espíritu está muerto. Porque cuántas veces a lo mejor fuiste a algún lugar de reunión y estuviste en algún lugar y había gente que adoraba, que bendecía el nombre de Jesús y tú no sentías nada. ¿Nunca pensaste que tu espíritu estaba muerto? No, porque yo años que voy a la iglesia, pero eso no asegura nuestra salvación. No asegura nuestra realidad espiritual el ir mucho a una iglesia, ir a estar mucho en un templo. Es más, ahora estamos sin un templo, estamos sin reunirnos. ¿Y cuánta gente que decía que era de un lugar, que decía que era de alguna iglesia, hoy día ya no está sintiendo lo mismo? A un mes de que los templos se cerraron, a un mes de que ya no hay más cultos en las casas, no hay más cultos en el templo, a un mes la gente está retrocediendo en su vida. ¿Y sabe por qué? Porque no tenía una vida espiritual. Tenía una vida llena de religiosidad. Sabía qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, de qué manera hacer. Pero no tenía una vida espiritual. No había resucitado juntamente con Cristo. No tenía una vida nueva en Cristo. No tenía su mente no estaba en los lugares celestiales. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, precioso verso 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y por qué el apóstol Pablo le está diciendo esto? No tan solo le está diciendo, ustedes tienen vida en Cristo, ustedes están resucitados en Cristo, ustedes tienen un lugar, están sentados con Cristo en lugares celestiales, pero ahora les dice, nunca olviden que fueron salvos por fe. O sea, que tuvieron salvación antes de merecerla. Porque el Señor nos amó primero. Porque la palabra del Señor dice que Él nos amó primero, con cuerdas de amor nos unió porque nos amó primero. Antes que tú le amaras, antes que yo le amara, Él te amó. Por eso es el mensaje de la cruz, por eso es el poder de la cruz. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues un don de Dios. No puedes ser salvo por ti mismo. No puedes ir al cielo por ti mismo. Hay gente que dice, es que yo hago buenas obras. Es que yo no soy malo con mi familia. Es que yo cada vez que puedo le ayudo a los pobres. No es por obras. Dice el verso 9, para que nadie se gloríe. Entonces, si estás pensando en tu mente, y esto es lo que tenemos que analizar, si estamos pensando en nuestra mente que solamente nuestra vida cristiana está por obras, entonces dejaste de hacer las obras, dejaste de ir al templo, dejaste de ir al discipulado, dejaste de congregarte, dejaste ya de hacer las cosas que habitualmente hacías,
te habías acostumbrado a un ritmo de vida, pero eso es simplemente obras. Entonces las dejaste de hacer y ya no estás caminando, ya no estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, ya no tienes una vida nueva, ya no tienes una vida abundante, ya no tienes una vida como un resucitado, porque estabas haciendo cosas para agradarte a ti mismo, pero no cosas para agradar a Dios. ¿Qué pasa hoy día cuando ya nadie te presiona que vengas a orar? O cuando estábamos en el culto, y esto es muy divertido, ¿no? La gente está orando en el culto y algunas veces el pastor se levanta y comienza a caminar y la gente que estaba conversando o mirando el celular cerraba los ojos o guardaba el celular como si el pastor fuese Dios. Y nunca es así. Siempre tiene que ver con una verdad mayor. Nadie te obliga a tener una relación con Dios, pero si no la tienes, la vas a perder. Vas a perder tu espiritualidad, vamos a perder nuestra relación con Dios, vamos a perder lo que somos. Podemos decir por tiempo, nosotros es que así nos enseñaron, es que esa fue la manera. Hermano, siempre es nuevo. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dice que por la misericordia de Dios nosotros vamos a cambiar. Entonces es necesario que nosotros nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para tener el oportuno socorro de parte del Señor. Muchas personas creen que por simplemente hacer cosas van a ser salvos. La salvación es por fe. ¿Creíste? Fuiste salvo. Pero si creíste, tienes que tener una vida distinta cada día. Una vida llena del Señor, una vida llena del Espíritu Santo. Dice el verso 10, porque somos hechura suya. O sea, no tan solo el Señor nos sacó de la muerte, de donde andamos, de la otra manera caminando, sino que ahora el Señor nos da una vida nueva porque nos amó, nos resucitó, nos hizo estar sentados juntamente en los lugares celestiales. La salvación es totalmente gratuita, no hay nada que hacer para ganársela. ¿Por qué? Porque Él nos hizo su hechura, escuche bien, nos hizo a su imagen y a su semejanza. No es que seamos corporalmente iguales a Dios, pero sí mentalmente, espiritualmente tenemos que parecernos a Él. Dice que fuimos creados para una cosa. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No es que tú hagas buena obra para parecerte a Cristo. No, no, no. Es la naturaleza de Dios, de Cristo en ti que está formado, que te hace hacer buena obra. Cuando yo entiendo que mi caminar en Cristo lo estoy haciendo porque mi relación con Cristo es genuina, en ese momento las cosas cambian. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, escuche bien, Dios preparó de antemano. ¿Cuándo? Antes. No es que haces cosas para ser bueno. O sea, todo lo que nace de tu corazón, Dios lo puso. Hay gente que dice, uy, que yo soy tan buena. No, no eres tan bueno. Es que el amor de Dios y la manifestación de Jesucristo te hace ser mejor persona. Porque cuando Cristo viene a nuestras vidas comienzan a cambiar. Ya no somos iguales que antes, ya no tenemos la misma perspectiva de antes. Si nos equivocamos, pedimos perdón. Si erramos, tratamos de enmendar el camino. No somos nosotros, es Cristo en nosotros. Dice que fuimos hechura suya para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hay nada que hacer. Todo está hecho en Cristo. Ahora, usted dirá, muy bien, entonces no hago nada. No, no se trata de eso. El que está en Cristo, el que es nueva criatura, tiene la manifestación del Padre en su vida, por lo tanto hace cosas no por agradar al hombre, sino hace cosas porque la naturaleza del Padre se manifiesta en él. Porque la naturaleza de Cristo se manifiesta en él. Ya no tiene el mismo sentir que antes. Antes andaba en la vanidad de este mundo. Andaba siendo guiado por el príncipe de este mundo. Ahora no. Es una nueva criatura. El Señor lo cambió, lo transformó. El Pablo le dice a Éfeso, Dios los cambió. Los hizo nuevos y los hizo hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, para que ya anden todo el tiempo en ellas.
Entonces no tan solo tenemos que entender que el Señor nos sacó de la oscuridad profunda, sino que ahora el Señor nos creó, nos dio vida, nos resucitó para que andemos en buenas obras, para que andemos seguros de nuestra salvación. Hoy día hablaba con un hermano y me decía, la gente está tan afligida. ¿Sabe por qué la gente está afligida? Porque la gente a lo mejor tiene miedo a morir. ¿Y sabe por qué la gente tiene miedo a morir? Porque se quiere aferrar a este mundo. ¿Y sabe por qué se quiere aferrar a este mundo? Porque no tiene seguridad de dónde se va a ir. Nosotros los que estamos en Cristo tenemos una bendita esperanza que un día se manifestará el Señor. Si morimos antes que Él venga, resucitaremos juntamente con Él, yendo al cielo a esperarle. Y si estemos con vida, dice que nosotros iremos después de las primicias de aquellos que han creído en Jesucristo. ¿Sabe por qué la gente tiene miedo a morir? Porque no tiene seguridad de dónde se va a ir. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la seguridad de que nos vamos a ir con Él. Entonces, cuando yo estoy en el Señor, no deberían existir las diferencias. Y el apóstol Pablo comienza a hablar en el verso 11, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, le está hablando a la gente que había entrado a la iglesia en Éfeso, que no eran judíos, le está hablando a ellos, dice, que vosotros los gentiles que en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos, por los judíos judaizantes, valga el sentir, dice, por la llamada incircuncisión hecha por mano de la carne. ¿Por qué? Porque los judíos se sentían, y hasta el día de hoy se sienten el pueblo escogido de Dios. Y usted va a escuchar a muchos pastores, a mucha gente decir, miremos a Israel, veamos lo que está pasando en Israel. Israel es el reloj biológico de la tierra, de la venida del Señor. Hermano, antes de estar mirando qué está pasando en Israel, antes de estar mirando y decir palabras en hebraico o decir palabras sionistas, usted tiene que tener una relación profunda con aquel que vino a Israel y que Israel lo rechazó. Porque es tremendo lo que le estoy diciendo. Israel hasta el día de hoy espera al Mesías prometido. Y cuando vino Jesucristo, en vez de creer en Él, le crucificaron. Y los judíos pensaron durante tiempo que el pacto que Dios había hecho con ellos de libertad era la circuncisión. Entonces los que no se habían hecho no eran cristianos. Entonces se metió el judaísmo en el concepto cristiano al interior de la iglesia en Éfeso, de israelitas que se habían convertido a Cristo, pero que arrastraban sus viejas costumbres, que arrastraban sus antiguos conceptos, que arrastraban sus situaciones antiguas. Y ahora el apóstol Pablo dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora, o sea, pongo un paralelo en esto, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo comienza a decir, me parece que el sentir que están teniendo ustedes es un poco israelita y no de Cristo como el fundamento. Aun cuando habían creído en Cristo, aun cuando se habían bautizado en el nombre de Jesucristo, algunos traían esas costumbres arraigadas de decir, sí, creemos todo en Cristo, pero no es tan creyente porque no se ha circuncidado. Y ese era el problema. Ahora el apóstol Pablo le dice, ustedes ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo no estabais que estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos. O sea, el Señor a los que estaban lejos los trajo. Y a los judíos que estaban lejos también los trajo. Mediante la sangre de Jesucristo, la que fue derramada en la cruz del Calvario. Jesucristo murió por todo el mundo. Jesucristo no murió por una nación
determinada. Jesucristo murió para todo el mundo. San Juan capítulo 3, verso 16. Usted lo sabe de memoria y lo puede decir conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo, no solo los israelíes, sino que el mundo sea salvo por medio de él. Sí, usted mira, pastor, sí está bien, yo no tengo problema, Israel puede pensar y la gente puede pensar así, pero nosotros ahora estamos en Cristo y pensamos distinto. Dice el verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Se da cuenta cómo está uniendo? Está uniendo a los israelitas, está uniendo juntamente con los gentiles, y luego dice, y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades de los gentiles junto con los judíos que tenían la palabra, y vino a anunciar las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, por un solo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué les quiero hablar de esto? Porque veo hoy día tanta división al interior de la iglesia misma de Cristo. Están los que creen en que son salvos siempre salvos, y están en los que creen que pierden su salvación. Están los que creen que somos premilenialistas, que no pasaremos el milenio, y están los que dicen que somos postmilenialistas, que pasaremos el milenio. Están los que piensan que vamos a pasar la gran tribulación y los que piensan que no va a pasar la gran tribulación. Están los que piensan que los pantalones son buenos para los hombres, pero no buenos para las mujeres. Están los que piensan que así me enseñó mi pastor, entonces este pastor que está enseñando otra verdad no es tan cierto. Entonces se produce al interior de la iglesia una división entre lo que yo creo y lo que la palabra nos dice. Dice que en un espíritu Él cambió las circunstancias. Dice que en Cristo Jesús nosotros somos cercanos. ¿Cuántas veces tú has estado con gente, hasta en este tiempo, y piensa tan distinto que yo? Claro, porque somos distintos. Pero eso hará que nuestro fundamento principal nos divida. ¿Será que en algún momento usted pensará que sus pensamientos son más importantes que la palabra, que dice que la Escritura dice que ahora que Él nos hizo cercanos, los unos de los otros estamos cercanos por la sangre de Jesucristo? Dice, para creer en sí mismo los dos de estas dos situaciones, un solo y nuevo hombre. Alguna vez estamos dentro de la iglesia y lo único que tenemos es divisiones. Es que a mí no me gusta, es que yo no pienso, es que yo no creo. ¿Se dan cuenta que hoy día extrañamos a aquellos que me parece que pensaban distinto a mí? Extrañamos a aquella persona que en algún momento hasta nos puso algunas situaciones en jaque para ver si era verdad lo que sentíamos, lo que creíamos. Hoy día más que nunca yo veo la división, veo a los que dicen salgamos a predicar, y que no está correcto, porque tú puedes predicar a través de tu vida, a través a tu grupo familiar, tú puedes predicar a tus parientes, tú puedes predicar a través de las redes sociales, tú puedes predicar, pero hay una ordenanza de parte de la autoridad diciendo no salgan. Y está lo que dicen, nosotros vamos a salir igual, total, del reino de los cielos es de los valientes y vamos a salir y vamos a predicar. Entonces se levantan otros y dicen, yo no soy representativo de este, yo no camino como este camina.
Y es hoy día donde Satanás está jugando la mejor carta en contra de la iglesia. Hoy día Satanás está jugando la mejor carta. ¿Sabe cuál es? Está desuniéndonos. En el momento en que la iglesia tiene que estar más unida que nunca, en el momento en que la iglesia tiene que clamar, tiene que gemir, tiene que estar en la presencia del Señor, no tan solo como iglesia local, tenemos que estar como iglesia universal de Jesucristo, unidas en un mismo sentir, pensando lo mismo, estar orando para que el Señor haga un milagro y traiga salvación sobrenatural a la gente que está sin Cristo. Que aquellos que alguna vez se fueron de la iglesia porque alguien les trató mal, porque alguien les dijo cosas malas, tenemos que orar para que venga el tiempo del cambio, de la transformación, de la renovación de su mente. Déjate de pensar como piensa Cristo. Dejémonos de pensar como Cristo piensa. Cristo lo único que quiere es unir a todo el mundo bajo una sola consigna, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa de qué denominación seas de los ultraconservadores, o sea de los más liberales, o sea de aquellos que creen en una cosa o creen en lo otro. Hoy día tenemos que tener un punto de reflexión, tenemos que tener un punto de convergencia, tenemos que tener un punto de unión, el mismo punto que hubo al comienzo de la historia del Evangelio, la cruz del Calvario. La cruz tiene que estar puesta en alto para que nosotros vayamos a la cruz y toda nuestra situación cambie a nuestro alrededor. Porque dice, mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¡Wow! Esto es glorioso. No hay enemistad cuando estás en la cruz. No piensas distinto al otro cuando tu mente y tu vida está a los pies del Calvario del Señor Jesucristo. Tu mente es transformada, ya no hay enemistad, dice, matando en ella. En la cruz mató las enemistades, o sea, somos uno en Cristo. No importa de qué denominación sea, vuelvo a insistir, no importa de qué ministerio fuiste. Hoy día necesitas estar unido a la cruz, necesitas estar unido al Señor, necesitas estar unido a la obra poderosa del Espíritu Santo. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y ahora los que están cerca. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar desunidos? Si nuestros pastores nos dicen que oremos, tenemos que orar. Nosotros como Asamblea de Dios, cada día, 10 de la mañana, tenemos que estar orando por situaciones específicas que nos dieron. Nos sujetamos. Pero hay gente que quiere hacer las cosas a su manera y no quiere hacer las cosas a la manera de Dios. Y eso es grave, porque de alguna manera estamos retrocediendo en nuestra vida en Cristo. De alguna manera el propósito de Dios de unirnos a la cruz y ser una sola nación, ser un solo pueblo, están siendo sacados de lado porque la gente quiere su propio pensar, queremos nuestro propio sentir y no nos importa el sentir de los demás. ¿Sabe por qué? Porque estamos lejos de la cruz. Porque la religiosidad nos ha borrado el camino a la cruz. Nos ha puesto normas, nos ha puesto requisitos. Hagan esto, aquello y lo otro. Y no se acercan a los parámetros bíblicos. Entonces, no tan solo tenemos que saber quiénes éramos sin Cristo, que ya no vamos a andar en ese camino, sino que ahora vamos a caminar en Cristo, porque eso somos en Cristo. Somos nueva criatura. Y ahora no tenemos que tener en Cristo, no hay diferencias. Escuche bien, en Cristo no hay diferencias. En algunos lugares las mujeres no pueden predicar, no pueden enseñar, no pueden hacer nada. Entonces yo pregunto, ¿qué dice la Escritura? ¿Acaso el apóstol Pablo no dice que en Cristo no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino son todos uno en Cristo? En algunos lugares nadie puede ministrar, solamente algunos. ¿Es bíblico? ¿Habrá gente que pueda ministrar en el altar del Señor con tanta libertad de que el Señor pueda cambiar su vida y pueda hacer una ministración
En Cristo no hay diferencias. Y termino con esto. Me encanta lo que dice. Y a lo mejor me voy a meter aquí en la pata de los caballos, como se dice en buen chileno, que estamos edificados, dice el verso 20, sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Los apóstoles y los profetas tienen la máxima revelación y los pastores no, los maestros tampoco y los evangelistas. Vamos a hablar de eso más adelante, cómo funcionan los dones de Cristo. Dice que el fundamento de apóstoles y profetas es Cristo, la piedra angular. Todo fundamento que no está en Cristo es vano. Todo principio de vida, todo lo que yo pienso, todo lo que yo expreso, si no tiene mi fundamento en Cristo, el cómo miro, cómo observo, cómo hablo, cómo siento, cómo percibo, si no está en Cristo, estamos cerrados. Por eso en algún momento nuestra humanidad nos juega en contra. Y es verdad, tenemos traspiés y es verdad, tenemos situaciones que hablamos humanamente, decimos las condiciones humanas, pero cuando está en Cristo y Él es nuestro fundamento, Él nos vuelve al centro. El que tiene a Cristo como el fundamento le vuelve al centro. Por eso la Biblia dice que el fundamento de los apóstoles y los profetas, apóstoles como los que funcionaban en el Nuevo Testamento, como los levantadores de iglesias, llevando el mensaje de Jesucristo a otras partes, y los profetas como los hombres de Dios en el Antiguo Testamento con la voz presente de Dios a través de sus labios. Ellos tienen un solo fundamento en su predicación: Jesucristo. Los profetas hablaron de Jesucristo, los apóstoles hablaron de Jesucristo. Los profetas no hablaban de sí mismos, los apóstoles no hablaban de sí mismos. Los apóstoles y profetas hablaban del fundamento de la iglesia, Jesucristo, la piedra angular. Dice el verso 21, en que en todo el edificio, o sea nosotros, porque la Biblia dice que somos edificios del Señor, somos casa edificada a Jehová. Pedro dice que somos también piedras en el altar del Señor. Dice, en que en todo el edificio, o sea, la piedra angular, en que en todo el edificio bien coordinado o bien estructurado o bien cimentado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No hay otro principio. Jesucristo es el fundamento. Él nos dice dónde salimos, Él nos dice lo que somos y Él nos dice que no tenemos que tener diferencia. En Cristo está el fundamento. Si no has entregado tu vida a Jesús, no tienes fundamento. Si no llevas una vida en Cristo, no tienes fundamento. Si no tienes un principio de acuerdo a Cristo, no hay fundamento. Todos tus fundamentos se están desmoronando. Ahora no tienes ganas de orar, tienes miedo, tienes temor de lo que te está pasando, tienes miedo a contagiarte con alguien, tienes miedo a las situaciones, tienes miedo a lo que pasa en la noche, tienes temor a que tu economía se termine, tienes temor a que tus finanzas se terminen, tienes temor a que la situación a tu alrededor se termine. ¿Sabe por qué? Porque tu fundamento eres tú mismo. El fundamento en la vida del creyente es Jesucristo el Señor. El fundamento en la vida de nosotros es Jesucristo. No hay más. En Él nos sacó de la muerte a su luz admirable. Nos sacó de las tinieblas, a su luz admirable. Nos sacó de la muerte a vida. En Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nos sentó en los lugares celestiales. En Cristo no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Somos todo uno en Cristo. En Cristo el fundamento, la iglesia camina sostenida. Pero si tú en este momento estás pasando una tremenda crisis, que ya no quieres nada, que tienes temor a lo que pase, quiero decirte que tienes que volverte al fundamento, que es Jesucristo el Señor. Tienes que volverte a Cristo y poder decir: Señor, no puedo caminar como estoy caminando. Estás y estoy y estamos caminando hacia la muerte espiritual si Cristo no es tu fundamento. No necesitas otra cosa que a Cristo. No necesitas a nadie más en tu vida
sino a Jesucristo. No necesitas nada más en tu vida, sino el amor de Cristo, diciéndote, te voy a aceptar como mi hijo. Pero la verdad es que cada uno decide por dónde caminar. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿A quién quieres servir? ¿A tus pensamientos? ¿A la corriente de este mundo? ¿O quieres seguir a Cristo como el fundamento? Que Dios te bendiga. Le damos gracias al Señor por este domingo que podemos seguir. Queremos agradecer, hermano, la fidelidad que usted ha tenido en relación a las ofrendas y a los diezmos. Gracias, hermano. Y de manera especial quiero agradecer como dueña de casa, como mamá, la provisión que el Señor nos ha dado a través de ustedes. Gracias por los hermanos que se han preocupado de llamarnos, de enviarnos algunas cositas. Me he sentido muy querida como familia pastoral. Gracias por su preocupación, hermano. El Señor les bendiga, les multiplique, les supla. Gracias por preocuparse de nosotros. De verdad que estas semanas hemos sido sorprendidos por su generosidad. Siga así, siga sembrando, no se canse de hacer el bien. El Señor nos va a dar conforme a sus promesas. Así es. Así que muchas gracias. Como cada domingo queremos dejarle una canción especial de esperanza, ¿no? De fe, animarle a no perder la fe. Y esta canción es muy especial, dice: mi trabajo es creer. Es su trabajo creer. Dios pone todo, nosotros ponemos la fe. Y si usted no tiene fe, usted puede pedírsela al Señor. La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es el que tiene fe. Él puede darnos. Y Dios no se ofende si nosotros reconocemos que no tenemos fe. Si nosotros podemos pedírsela a Él. Así que no se preocupe. Así que, si tiene la letrita, cante con nosotros. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer, caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. También es tu trabajo. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en Él hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa,
todo eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer Y caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder. Porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Tu trabajo es creer. Nuestro trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Señor, llénanos de fe para enfrentar esta semana. No sé, Señor, no sabemos qué viene, pero sí, Señor, sabemos que en medio de todo tú te mueves. Señor, que no decaiga nuestra fe, no importa lo que suceda, que no decaiga nuestra fe. Te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí. Que el Señor le bendiga.